Buenos días a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes, buen sábado. Estamos acá, miren qué lindo esto, como para que vean. Son cosas lindas que uno les gusta ver. Un Diliberto. Estoy en el taller de Javi Diliberto, de Diliberto Pickups, tomando agüita y charlando con Javi. ¿Cómo va, Javi? Hola amigos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, estamos acá en el patio de su casa, un día de sol, hermoso acá. ¿Qué zona sería de Buenos Aires acá? Zona norte. Zona norte. Bueno. Bueno. Vicente López. Así que bueno, estamos charlando con Javi, porque hablando de pickups y cosas interesantes. Bueno, casualmente, ahora tengo una guitarra en construcción que por ahí va a llevar pickups tipo gold foil. Entonces estamos viendo el tipo de carcasa para que sea un gold foil, pero que tenga un tamaño estándar y se pueda poner en cualquier guitarra, que viste que los gold foil tienen unas formas especiales, son más finitos. Bueno, hablando de mecánicas, y Javi acá me mostró unos permisos, Sí. unos papeles que él tiene con todos las especificaciones de pickups, los alnicos y cosas. Entonces digo, bueno, por ahí sería interesante, en vez de estar charlando y que la info quede acá entre nosotros dos, compartirla un poco con la gente. Que debe haber gente que debe estar un poco aburrida también en su casa y por ahí es más divertido escucharte hablar a vos que otra cosa, ¿no? Y bueno. Así que bueno, ya somos más de 100 y pico mirando Mirá. esto que ven. Bueno, Javi, Sí. estamos hablando, había un par de detalles interesantes que quería preguntarte y de paso lo compartimos. El tema de la relación que hay entre la potencia del pickup y los K. Viste que hay como un mito, o sea, sí, si el micrófono tiene 14K Sí. debe ser repower. O tengo uno, dice 8K, pero el mío mide 7,98, debe sonar mal. ¿Qué sé yo? Entonces me gustaría, si podés contar un poco eso, específicamente. Acá la gente está haciendo muchas preguntas, así que de paso las aprovecho y te las pregunto. Dale, ¿querés contar un poquito sobre Dale. eso? Bueno, la resistencia que tiene un alambre, eso va a depender también del grosor, no solamente no hay un alambre específico para todo. Entonces hay medidas, para decirlo de una forma, 0,05, que es súper finito, y eso a misma cantidad de vueltas, digamos, a mismo metraje, vamos a decir, a un largo específico igual, va a tener mucho más resistencia el 0,05 que un 41, para decirlo, un AWG 41, que es 0,071, más grueso. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que si nosotros ese metro vamos a poner, lo enrollamos, vamos a tener menos superficie de cobre expuesta a ese campo magnético. Entonces, si es muy finito, no nos va a dar más ganancia. Entonces, ¿pero qué? Va a medir más K el otro. Entonces, uno puede medir, uno puede medir 14K y el otro 8, y el de 8 puede tener más ganancia. No tiene nada que ver, porque es la cantidad de superficie de cobre expuesta al campo magnético. Y no solo eso, el imán puede ser mucho más grande, o podemos tener un imán mucho más potente, puesto con menos vuelta, y vas a tener por ahí más ganancia también. Hay un montón de relaciones que se dan. Pero digamos que esto sirve como para decirle a los chicos que no se guíen por el número K como para justificar la potencia de un micrófono. Claro, y los parámetros no nos dicen mucho algo. También ahora está muy de moda leer la impedancia y varias otras cosas que a veces te ponen un ecualizador. Y la verdad es que no es una información demasiado válida. Lo que nos puede decir es tener un parámetro, pero no nos está especificando nada en absoluto. Porque puede tener 8 kiloohms y tener una barra de imán cerámico enorme, o el otro puede ser un Anico 2. Entonces, pueden ser dos micrófonos totalmente diferentes. Entonces, si sabemos la cantidad de resistencia que tiene ese alambre, no nos va igual a decir algo del micrófono, no va a describirlo. Hay algo que pasa en el micrófono, es que todo es una relación.
todo tiene relación. Entonces es una relación física. Cualquier cosa que cambias modifica mucho el resultado final. Entonces acá los factores influyen demasiado en el final, ¿no? En el producto final, cualquier cosa que le cambies. Tremendo. ¿No? Contame, ¿en qué incide, en este caso que estábamos viendo, este micrófono tiene una carcasa metálica y acá está abierto, donde está el foil casualmente. ¿En qué incide la carcasa sobre un humbucker específicamente? Bueno, hay varios procesos que se producen en una carcasa. Y según el material también, porque los dos más conocidos son de latón y alpaca. El latón no tiene nada el magnetismo no lo absorbe, no es un elemento ferromagnético. En cambio, los de alpaca tienen níquel y el níquel sí. Entonces ahí ya hay algo con el imán que puede estar laburando. Después se producen corrientes parásitas, lo que se llaman, porque cualquier elemento dentro cualquier elemento metálico dentro de un campo magnético alterado va a producir que se produzca como una corriente, y eso también influye. Y después hay un efecto de capacitancia que se produce también entre las partes de los micrófonos con el cobertor. Entonces eso influye mucho en el resultado final del material de la carcasa, muchas veces con el micrófono. ¿A dónde va? Eso es bastante información como específica, pero lo que va a la carcasa siempre hay dos efectos grandes. Uno primero es opacarlo un poquito, produce, y otro donde más lo vamos a notar es en el acorde. El acorde, cuando no tiene carcasa, va a sonar como más limpio nota por nota. Tiramos un acorde y por ahí escuchamos un poquito más abierto, como sería para tirar a otro lado el caso de un estrato, micrófono estrato, que más allá de que tiene otras cosas, cuando un micrófono sacamos la tapa, un humbucker va a ser como más nítido, se va a volver el acorde más nítido. Cuando tiene la tapa, ese acorde va a sonar más como una sola nota, más cerrado, más se cierra bastante. Y por eso, cuando empezaron a sacar las tapitas a los humbucker, que vos, Ariel, sabrás más la historia, la gente notaba de que cambiaba, de que era más nítido el micrófono. Sí, son gustos personales. A mí me gustan los humbuckers sin tapa, en general. Y la mayor parte de la gente le gusta con tapa, pero vamos a ser 100% honestos. La gran mayoría de la gente solamente le gusta con tapa porque les gusta la parte estética. Claro. Pero sonoramente hay una gran diferencia, como vos bien decís. Entonces está bueno escuchar. ¿El mejor experimento cuál es? Tener una unidad de mismo micrófono con tapa y sin, y comparar. Claro. ¿No? Ojo, no sacar y poner, porque las tapas necesitan tener un proceso muchas veces de parafinado. Exacto. O como hay micrófonos que no, como los Cell-Lover, que vienen sin parafinar. Pero si vos le sacas la tapa y después la pones y querés que funcione igual, no va a funcionar, te puede producir acople. Claro. Se llaman desperfectos mecánicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como dijo Ariel, dos micrófonos, el mismo, uno con tapa, uno sin tapa. Exacto. Y escúchame, algo que es aledaño a los pickups, pero que también incide, el tema del apantallado. Sí. ¿Incide realmente? Bueno, en un estrato, ponele. Hay diferentes teorías. Yo, la verdad es que algunos dicen que sí, otros no. Yo no puedo, no tengo ni la teoría física, técnica de lo que sucede ahí. Nunca lo estudié mucho. Pero a mí me gustan de ambas formas. La verdad es que no, me parece que ya es algo. Hay algo que también aprendí con el micrófono, que hay cosas que son de percepción, ¿viste? Si uno los pasa como esto que empezamos a hablar, si uno lo pasa a datos, bueno, podés medir un montón de micrófonos que te van a medir igual, y la verdad es que hay que tocarlo y hay que sentirlo. No sé, yo de mi experiencia me gustaron las dos formas. No. O sea que que te compras una guitarra que no está pantallada, no vale mucho la pena desarmar todo para pantallar, digamos, básicamente.
Sí, bueno, si te gusta, no. Por eso hay una cuestión de gusto. A mí... Perdóname, esa es la pregunta, que el 99% de la gente no sabe si le gusta o no le gusta. Que bueno, hay que probar. No sé, ¿a vos cómo te gusta? Y no sé, yo tengo que probar. Yo probé y volví. Hay apantallados que le quedan bien al instrumento y otros Claro. que no. Y cómo está hecho ese apantallado, aparte. Lo que sabemos es que cualquier elemento que incorporemos tanto a la guitarra como dentro de un circuito eléctrico va a modificar algo, sin duda va a modificar. Y entonces ahí va el tema de los cables, el cableado. Yo he visto guitarras con pickups carísimos y cableados con cable de velador, o sea, ¿entendés? Entonces, el tema del cableado, el tema de los cables que van entre la llave, ponerle los potes y todo eso, ¿qué es lo que conviene? Mirá, es fundamental bien el cable. Puedes tener un cable velador si el cobre es bueno y si la superficie en la cual se va a mover es bueno. Pero lo más importante, más allá de eso, es el tipo de estaño que uses, el soldador que uses y la forma en que lo sueldes. Porque eso es la diferencia abismal. Si vos tenés un estaño que suelda mal, un soldador que suelda mal, que no calienta lo suficiente, o vos no sos lo suficientemente preciso para soldar y el circuito está correctamente hecho, es peor que tener un cable de velador, te puedo decir. Claro. Entonces, muchas veces hay cables que son entelados y otros que son con malla. Lo importante es la superficie, que sea un 0,5 por lo menos, sería lo ideal. Porque a veces le ponen, viste, el cable de teléfono y bueno, ese no funciona bien porque no agarra bien, un montón de cosas. Por eso, lo importante es que los enlaces estén bien hechos. Con un cable se puede decir de instalación eléctrica de 0,5, pero bien soldado, que la soldadura quede brillante, que quede bien, que veamos que hay un buen contacto del alambre con las partes. Bueno, eso es ideal. Y bueno, y después hay una diferencia grande también en eso, ¿no? Los potenciómetros buenos tienen muchas veces, están hechos con materiales que sueldan mejor y agarran mejor y que están mejor enlazadas las pistas, ¿no? Porque hay una pista que corre, en un potenciómetro hay una pista que corre y hay otro material arriba que está deslizando sobre ese material, entonces hay un vacío en el medio y esas dos cosas que están rozando tienen que ser de buena calidad, porque si no eso enseguida te come brillo, enseguida te come la nitidez, te come expresión. Entonces es importante los materiales con que están hechas esas cosas. Claro. Puede ser un material, como decimos, un cable de velador, pero si el cobre es bueno, la aislación es buena, no pasa nada. No. Ahora viene la pregunta, sigo la línea, ¿no? Tengo un montón de Sí. preguntas interesantes para hacerte, pero el pickup de guitarra Sí. está soldado a los cablecitos que están adentro de la guitarra, Sí. que pasan por el pote, pasan por el tono, pasan por la llave, van al jack y ahí se conectan a un cable que va al amplificador. Entonces, básicamente, el cable que une la guitarra con el amplificador es parte del circuito. Sí. Y la capacitancia de ese cable y la resistencia incide en los pickups. Incide en cómo interactúa sí, Me gustaría que cuentes un poco sobre eso. Bueno, yo le pediría más datos a alguien que arme amplificadores, que por ahí está más al tanto de todo eso. Seguramente va a tirar mejor data que yo, pero yo solo puedo decir que escucho diferencias enormes cuando un cable es bueno o es malo. Pero es esto, la expresión que te va a dar. Las notas pasan a ser como más gordita y te da más expresión, hay un brillo que es superior y no mete ruido con un cable bueno, ¿no? Eso es fundamental. La acción que ahí empieza a funcionar ya cualquier parte que haya entre el micrófono y el amplificador, incide en la interacción de ambos. Por eso todas las partes tienen que ser buenas. ¿Cómo empieza a funcionar todo eso en el ida y vuelta con el amplificador?
prefiero que se lo pregunten a alguien que arme Bien. ampli. Pero Ahora, otra pregunta esotérica. Fíjate vos qué loco. Viste que, por ejemplo, una guitarra, vamos a suponer, no vamos a agarrar un Strato, vamos a agarrar una Les Paul. ¿Te acordás que en los 70, bueno, vos no habías nacido, pero bueno, nací en el 73, pero bueno. no tenía conciencia todavía. Bueno, en los 70 se habían puesto de moda las Les Paul de triple pickup. Sí. Por Peter Frampton, por Ace Frehley de Kiss, bueno. La Les Paul Custom de 3 pickups era como la guitarra de moda y bueno, de hecho hoy en día quedan muchas guitarras de los 70 con 3 pickups. Bueno, mi asteroide tiene 3 pickups. Exacto. Un día te la voy a robar esa guitarra. Bueno, el tema pasa porque hay mucha gente que opina que el pickup del medio incide en el tono, por más que esté apagado, por el magnetic pull o el campo magnético que genera. Vos debajo de la cuerda tenés 3 pickup empujando las cuerdas hacia abajo y no 2. Claro. Que lo mismo pasa en un estrato. Si yo en un estrato le saco el micrófono del medio, cosa que algunos guitarristas hacen, la guitarra suena distinta porque tenés un micrófono menos que está frenando entre comillas las cuerdas. Claro. ¿Vos qué opinás sobre eso? Sí, me parece que eso es correcto, pero también prestaría mucha atención de cómo está hecho el circuito. Porque generalmente se usa con un volumen al cual se le baja para que ese circuito no esté. O corregime vos, Ari, si viste alguna, cómo funcionan esas. Sí, no, están en las Les Paul de triple pickup, en la posición del medio, viste la que serían los dos micrófonos de las puntas, funciona el agudo y el del medio. Solamente ahí funciona el del medio, en las otras dos posiciones no está el del medio. Ah, mirá. Sí. Por eso, entonces varía el tono más por el tipo de circuito para mí que tiene, que también lo que te va a robar es al ver más magnetismo atrayendo la cuerda, es que eso tenga menos sustain y que vibre un poquito menos. Claro. Siempre eso lo va a hacer, pero es O fundamental. sea, eso es cierto, digamos. Claro, claro. eso es cierto, pero bueno, uno puede bajar los micrófonos. Perdón, Se enojaron los perros. Pasó alguien por la puerta. Lo están moviendo la cola, están contentos. ¿Están contentos? Están saludando. Ah, porque pasó la vecinita, la perra vecinita. Ah, no, el perro vecino, porque son perros. Pero bueno, yo prestaría más atención a cómo se incorpora ese micrófono al circuito que en sí que el micrófono de esto del magnetismo. Por supuesto que todo, como dijimos, hasta si le pones un apantallado modifica. ¿Por qué no va a modificar un micrófono en el medio? Por supuesto que va a modificar. Pero es muy importante el circuito. Si uno podría prender y apagar y anular ese micrófono con una llavecita, vamos a poner, es muy probable que influya menos en el circuito. Cuando ya hay un pote como de volumen puesto o está aplicado o sumado a otro micrófono, por eso ahí ya hay un montón de cosas que están influyendo que van a variar el tono sin duda. Pregunta que es algo que todo el mundo quiere saber y hay poca info. ¿A qué altura tiene que estar el micrófono de las cuerdas? Ay, que te guste. Ah. Pero bueno, yo tengo yo te voy a decir por eso, te voy a decir cómo me gusta a mí. Bueno, no quiero saber tanto tampoco. Vos me lo preguntaste, ahora te la bancás. Sí. No, bueno, a mí me gusta generalmente tanto los Strato como los humbucker, más o menos entre 5 y 6 milímetros en la cuerda entorchada más gruesa y entre 4 y 5 milímetros en la más finita y agudo, digamos, en la lisa. Siempre trabajo desde el micrófono del puente. Entonces yo trabajo el del puente. Una vez que le encuentro cómo me gusta el del puente, ya sea en doble bobina o en una tipo Les Paul, en un Strato o en una Telecaster. Una vez que le encuentro el sonido al del puente, bueno, ahí compenso los otros para que suenen al mismo volumen. Pero siempre me manejo a través del puente. Otro puede gustarle trabajar desde el del mango, o en una Strato desde el medio, el que se te importe a vos cómo querés que tenga el tono. Pero yo siempre me gustó trabajarlo desde el puente. Yo trabajo el del puente, una vez que le encuentro el sonido al del puente, bueno, ahí me paso a los otros.
y ahí los voy equilibrando a los otros con el del puente, pero Ahí- en mi forma. Claro, ahí viene otra pregunta de estas matadoras. El gran problema de las guitarras con micrófono, un doble en el puente y 2 singles. Sí, El gran problema. Acá tenemos 2 problemas que vas a enseñarnos ahora a todos Sí. cómo resolverlos. Primero, un estrato con un humbucker en el puente. ¿Qué potenciómetro le ponemos? ¿De 500 o 250? Y segundo, ¿cómo resolvemos el tema del desbalance de volumen entre el humbucker y los single coils? bueno, primero poner un 250 o un 500 también es una cuestión de gusto. A mí me gusta el de 500, porque como te digo, siempre estoy prestándole mucha atención al del puente. Entonces, si tengo un humbucker, prefiero eso. Ahora, si yo tengo micrófono ahora, para que esté balanceado, tanto con el potenciómetro como con el humbucker, es qué voy a elegir en los otros 2 micrófonos. Porque ahí está el jeite. ¿Qué elijo en los otros? ¿Qué tengo yo en el puente? Uno con qué salida. Entonces, si tengo un Alnico 2, tengo un tipo 57 en el puente, bueno, ahí puedo tener un Alnico 3 en el medio y en el mango, porque, ojo, que los single tipo Stratos tienen un buen volumen, tienen una buena salida, no es que no tiene salida, pero por eso influye mucho en qué tengo en el puente. Entonces, si yo tengo un Invader para ponerle en el puente, bueno, no vas a encontrar algo. Un X2N. Claro, ¿qué vas a encontrar para que compense con los otros? Que era lo que pasaba mucho en los 80, ¿no? Esos micrófonos con extremadamente una salida increíble y bueno, igualmente, supongamos, hace unos días conecté 2 MG y en medio había un single cerámico y anduvo bien, no tuve que variar la altura más o menos correcta que lleva, porque más allá que uno es pasivo y los otros 2 son activos, la salida de a veces de un simple cerámico de estos chinos estándar es buena, es alta también. Lo que pasa es que ahí ya lo que está laburando es otra cosa. Estamos laburando de cómo se mueve la frecuencia de esos micrófonos. ¿Por qué? ¿Por qué es activo? Porque hay un montón de parámetros que puedo variar. Yo dentro de ese micrófono puedo hacer que ese micrófono tenga muy pocas vueltas y muy poco imán para que me dé mucha nitidez y después levantar esa señal con un pre. ¿Entendés? Entonces, ese micrófono tiene otra característica, pero eso no quiere decir que la salida de un chino normal, estándar, cerámico, single coil, sea Claro. muy baja la salida. Lo podés compensar también en una conexión estándar. Pero en este caso pasa lo mismo. Por eso, ¿qué tenemos en el puente? Tenemos que ahí ver a través de eso cómo vamos a elegir los otros 2 micrófonos. No puede ser azarosa la elección. Entonces, si yo elijo un 57, bueno, voy a tener más o menos con 2 Alnico 5 o 2 Alnico 3 o 4. Bueno, si la salida es un estándar, para decir un 50, un 69, se pueden compensar bien, puede andar bien. Por ahí lo vas a tener que bajar un poquito más de un 6 milímetros, 7, como mucho. Genial. ¿Viste los micrófonos, vamos a hablar de micrófonos de estrato? Y después te voy a anotar sobre micrófonos de tele. Hoy te Sí. paseo, mira. ¿Viste los micrófonos de estrato que tienen los alnicos planos y los que tienen stagger o escalonados? Sí. Bueno, ¿qué diferencia notás de audio entre una versión y otra del mismo pickup? Bueno, cuando está escalonado, lo primero que nos va a dar es un equilibrio entre las entorchadas y las lisas más correctos, si es que está el escalonado hecho correctamente, porque bueno, también esto que se usaba antes de la tercera entorchada, tendréis un equilibrio entre cuerdas, pero la principal diferencia es los planos son más gorditos. Un micrófono con los imanes planos, digamos casi a ras de carcasa, lo que te va a dar es un poco más de gordura. Cuando el imán está sobresaliendo cuando es un stagger, tiene más ataque, tiene un poquito más de ataque y es un poquito más de brillo, te da como esa cosa, el ataque del brillo, ¿viste? Tiene esa cosita, eso es la gran diferencia. Pero bueno, también tiene esta diferencia del equilibrio entre cuerdas, ¿no? Claro. Bueno, a ver, hablemos del micrófono del NEC de la Telecaster. Micrófono olvidado
abandonado, poco querido, odiado por muchos, que básicamente es un single coil más chiquitito. Sí. ¿Ok? ¿Qué onda con ese micrófono? Contanos un poco. La primera diferencia con el Strato es que tiene otra bobina. Digamos, el Strato estándar usa 42 AWG y el Telecaster usa 43. El estándar es 43. Eso produce que tenga más grave el micrófono y sea más comprimido, un poquito más comprimido. Pero más allá de eso, realmente tiene también el cobertor y pasa a tener este efecto que dijimos antes también, como taparías un poquito la boca. Claro. Eso, se vuelve un poquito más opaco también. Entonces, ahí el micrófono se varía bastante de lo que sería el estrato, ¿no? Más un estrato escalonado. Como, ¿hay alguna manera de que un micrófono de Telecaster de NEC suene un poco más parecido a uno de Strato? Sí, podés hacer un micrófono abierto y, bueno, la podés bobinar con 42, pero más allá de eso, se pueden usar bobinas que tengan aislaciones más gruesas y eso te va a provocar también levantar un poco el brillo, pero la compresión que da también un poco el alambre más fino, no, eso no se lo vas a poder quitar, más allá de que podés variar. Sacándole la tapa, como haces vos, Ari, que claro, lo usaste sin tapa. Pero bueno, por eso hay un montón de shaders que después se pueden hacer, ahí tenés que ver la altura de la bobina también y cómo se va expandiendo, ¿no? Claro. Por eso hay un montón de shaders que podés trabajarlo, pero principalmente lo que vas a hacer es llevarlo a un micrófono Strato. Vas a hacer un micrófono Strato nada más que un poco más chico para que entre la abertura de Telecaster, no otra cosa. Exacto. Pero, y yendo hacia el micrófono de Telecaster del Puente, sí, el micrófono que yo amo, sí. Ese micrófono que fue el primero que apareció en una guitarra eléctrica desde serie, básicamente, tiene algunas características distintas a los Stratos también. Claro, bueno, la principal característica que tiene ahí es la influencia del elemento ferroso, del hierro que está variando. Cuando uno bueno, nosotros vendemos unas bases y nuestro modelo JM también tiene unas bases metálicas que es, digamos, lo que podría ser un hierro puesto abajo, pegado al imán. Eso lo que provoca es que tenga mayor ganancia, levanta la ganancia, levanta un poquito los graves. Entonces, la diferencia entre un estrato, algún estrato y un Telecaster es principalmente que tiene esa chapa abajo, y esa chapa levanta la ganancia y levanta los graves. Y después, bueno, toda esta influencia también que tiene el puente metálico alrededor del Telecaster. ¿Por qué supones que, viste que uno de los temas de las estratos tradicionales es que el micrófono del puente del estrato es bastante más anémico que el de una Telecaster, por el tema de ¿por qué supones que Leo Fender no le puso una placa abajo al micrófono agudo de un Stratocaster? Bueno, porque me parece que lo mismo que esto del NEC Telecaster, son cosas diferentes, das otra opción diferente, más por ahí la influencia de la música irlandesa, el country en Estados Unidos, quizá eso le venía bárbaro, claro, ¿no? Entonces, yo pienso que hasta el NEC Telecaster por ahí se desarrolló con una visión más de jazz, claro, o de la época, de los estilos y las formas que se tocaban, ¿no? Entonces, o el P90, que también era gordito. Entonces, hay que ver por qué lo hacen. Para mí es dar otra opción de tono, no es las opciones, ¿no? Tenés diferentes cosas. Claro. Simplemente eso. Seguramente, igualmente, después los micrófonos de Strato también fueron variando a lo largo de la historia, crearon otros tipos de micrófonos, por lo cual buscaron otros tonos, ¿viste? Y una última pregunta, porque para no hacerla tan larga. Los mini humbuckers. Sí. A mí, yo he sido uno de los que intentó sacarle la tapa a un mini humbucker Gibson y lo rompí. Lo tuve que tirar. Bueno, y después te voy a contar el día que intenté para afinar un micrófono PRS. Yo no sé si te la conté esta. Sí, me la contaste, pero la puedes contar porque es muy simpática. No, nada. Yo no sabía nada de micrófono. Estoy hablando de los 90. Tenía un micrófono, un HFS, el que venía en el agudo de una PRS Custom.
y había leído en la Guitar Player que había que parafinarlo, o sea, tenía que sumergir el micrófono en parafina líquida. Entonces yo me puse a revisar en casa y parafina no había, pero encontré cera de depilar de mi mujer. Entonces la puse en la cocina, la calenté y sumergí el micrófono en la cera de depilar de mi mujer. Era un micrófono, digamos, con las bobinas expuestas, un HFS. Cuando lo sumergí así, dentro de la parafina de la cera de depilar, automáticamente se derritió el micrófono. Quedó... Bueno, porque lo que hay que saber es que... Quedó un coso de plástico y así, redondo, verde, porque era verde encima de la cosa. Eso. Lo que hay que saber es que las parafinas como las ceras tienen diferentes tiempos de temperatura. La temperatura de eso, claro, derritió el plástico. Claro, no sé entonces, claro, vos la estabas ahí poniendo a, no sé, 100 grados. Y bueno, todos nos hemos equivocado. Hay parafinas que se derriten a 30 grados, 40 grados. Claro. Por eso hay que ver que se está usando. Yo te iba a preguntar por eso del mini humbucker. Y el mini humbucker, contar un poco de ese micrófono. Bueno, hay dos clásicos. Uno que es el que tiene los tornillitos, el tipo Les Paul, y el otro es el tipo Fireville, que son los dos como más conocidos. Bueno, el que tiene los tornillitos, hasta la tapa sirve de soporte, porque los tornillitos los soporta, digamos que los guía la tapa. Y después tiene una bobina adentro y van enroscados en un fierrito que está el imán abajo. Son micrófonos de muy baja ganancia realmente. Porque el imán tiene muy poco imán. Y entonces si uno lo desarma, los tornillitos, se te van a caer los tornillitos para los costados. Es un micrófono que prácticamente se puede desarmar. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Claro. Yo también, por eso te digo, yo también rompí un mini humbucker Gibson. Y el tipo Fireville, las bobinas están casi como, también lo soporta un poco la carcasa. Entonces son barras de imanes, lo de los Fireville ya son barras en las cuales hay carreteles donde se bobina ahí. Entonces también... digamos que está todo soportado por la carcasa. Son micrófonos que no son para desarmar. No es un humbucker tradicional. O sea, digamos, de los dos. digamos, el consejo es no metan mano. En los mini humbuckers no metan mano. No. Y no parafinen si no tienen buena parafina. Claro, por lo menos de medir la temperatura. Yo tengo un termómetro y tengo una máquina aparte que se regula sola con la temperatura, pero igualmente tengo un termómetro para a veces verificar de que la parafina esté en el lugar correcto, porque si no, bueno, puedes hacer lío, ¿no? Y si está poco, también muy baja en temperatura, lo que sucede es que no penetra bien muchas veces la parafina. Porque sí, generalmente cuando la temperatura no es baja no penetra. Claro, no, porque la pieza no suele tardar mucho en calentarse. Claro, no se endurece. Exactamente. Entonces... Y acá sería al revés. Bueno, nos fuimos al carajo. Bueno, Javi, nada, no te voy a seguir, vamos a seguir bebiendo. Nos estamos emborrachando con Javi, como verán. No es vodka, es agua. Así que, bueno, un placer como siempre. Bueno, vamos a seguir hablando, estamos hablando de la línea de micrófonos APS que va a salir ahora, de los cuales va a haber también gold foils, va a haber de todo tipo. Estamos acá diseñando, hablando de planitos y cosas para que ustedes puedan comprar pickups que realmente suenen grosso como todo lo que hace Diliberto. Así que bueno, Javi, un placer y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, hasta luego.